Bienvenidos al programa Hablemos Claro. Hoy vamos a estar hablando de un tema el cual se relaciona con una falsa enseñanza dentro de la comunidad del mensaje de la hora. Por un tiempo se ha venido escuchando en los compañerismos, en los comentarios, en Facebook, de repente personas hacen comentarios. Por ahí surgen algunos que dicen: la misericordia terminó en 1963. Esta es una enseñanza que está corriendo en los compañerismos del mensaje de la hora, por lo que hoy les damos la bienvenida a un programa más de Hablemos Claro. Lo hacemos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo y confirmamos que en algunos sectores del mensaje, de este mensaje traído por el profeta William Branham, se está difundiendo una enseñanza que afirma que la misericordia de Dios terminó en 1963. Dicen esto de que termina la misericordia es después de la apertura de los sellos. La idea ha venido corriendo desde 1963 de que a la apertura de los sellos, al ser abierta la palabra, el mensaje, desde ese año, dicen ellos en su enseñanza, que ya no hay oportunidad para ninguna persona de ser salva. Dicen que no hay salvación. Entonces dicen que lo que ya ha quedado es solo juicio, por lo que se hace necesario, a la luz de las escrituras de la Biblia, la palabra de Dios, el realizar un examen sobre esta afirmación. Por eso hoy en Hablemos Claro queremos examinar esta afirmación no desde emociones, fanatismos, tradiciones o interpretaciones humanas, sino que nuestro examen tiene que ser por el filtro. Hermano Branham dijo que el filtro era la palabra de Dios, porque toda enseñanza que salga dentro de la comunidad del mensaje de la hora debe de ser aprobada por la Escritura. Entonces, hablamos de la misericordia de Dios. Ese es el tema que enfoca esta doctrina, y hablar de la misericordia de Dios tenemos que decir algo, que la misericordia de Dios no tiene límite, no está limitada a una fecha humana, porque Dios es un Dios eterno. La Biblia enseña que la misericordia de Dios permanece mientras Él esté llamando almas a salvación. En el Salmo 136, la Escritura repite una verdad fundamental: porque para siempre es su misericordia. La misericordia de Dios no está sujeta a calendarios humanos. Mientras exista Dios, la misericordia de Dios no está sujeta a nada humano. Mientras exista la predicación del Evangelio, la puerta de gracia sigue abierta. Jesús mismo dijo:
que el Evangelio, Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 37, dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, si fuera verdad de que la misericordia hubiese terminado en 1963, entonces millones de conversiones posteriores serían imposibles. Pero el Espíritu Santo sigue en operación, la predicación sigue saliendo y el Espíritu Santo sigue llamando a personas en todo el mundo. La Biblia enseña que la puerta de gracia se cierra hasta el rapto. Es decir, la dispensación gentil termina con el evento del rapto, que termina el tiempo de la gracia y misericordia. Ahora, el cierre definitivo de la misericordia ocurre cuando se cumple la parábola de las vírgenes. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, versículo 10, dice: y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Esto ocurre cuando el esposo viene. Hasta entonces se cierra la puerta. Entonces el cierre de la gracia está ligado con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Allí es cuando vemos que todo esto se relaciona, tiene una relación, la venida del Señor, el arrebatamiento, el cierre de la puerta. Entonces, no es un año específico, como decir 1963. Después de ese año, cuando miramos, después de 1963, millones han sido salvados. La predicación del Evangelio ha estado saliendo, el Evangelio de Jesucristo se ha predicado, el mensaje de Dios sigue trayendo gente a salvación. Ahora, si la misericordia de Dios hubiese terminado en 1963, ¿qué significa esto? Implica que nadie podría ser salvo después de ese año. Nadie podría recibir el Espíritu Santo después de ese año. Nadie podría nacer de nuevo después de 1963. Entonces vemos que todo lo contrario a ese panorama. Es decir, personas en todo el mundo siguen teniendo una experiencia en la palabra de Dios, siguen experimentando arrepentimiento, conversión, sanidad. Vemos que a través del mensaje la gente está viniendo a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Esto demuestra que Dios sigue obrando en gracia, que la gracia de Dios está hoy activa. La verdad, con honestidad. El origen de esta enseñanza no es el mensaje original traído por William Branham, sino que es la interpretación humana al mensaje original y extrayendo una enseñanza derivada del original. Mire, ni siquiera el ministro William Marion Branham enseñó cosa como esa. El hermano William Branham no enseñó eso, que la gracia terminó en 1963. No lo puede
usted asociar con el original, pero sí con algo derivado, con un pensamiento humano, con un razonamiento humano posterior al ministerio del hermano Branham. La predicación del ministerio del hermano William Branham predicó muchas veces que la puerta de gracia aún estaba abierta, incluso cuando estaba predicando la apertura de los sellos en 1963, él continuó predicando el evangelio, haciendo llamados al altar, y usted encuentra en la predicación del 64 y del 65 que él no detuvo esa actividad. Usted encuentra los sermones, todos los sermones del 64, todos los sermones del 65, y él siguió predicando el evangelio de Jesucristo, haciendo llamados al altar, invitando a las personas al arrepentimiento, a venir y recibir la salvación a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sería contradictorio de que él hubiese dicho que terminó en el 63 y continuar con la actividad y la predicación del 64 y el 65 como lo hizo. Si la misericordia hubiese terminado, entonces ¿para qué la gente era llamada en el 64 o en el 65 a arrepentimiento? Ahora, esto demuestra que algunos que dicen ser seguidores del ministerio del hermano Branham han llevado sus interpretaciones más lejos de lo que el mismo hermano William Branham enseñó a través de su pensamiento e interpretación. Entramos en una zona peligrosa. El peligro espiritual de esa falsa enseñanza, de esa falsa doctrina. Esta enseñanza produce varios problemas espirituales graves que debemos de enumerar. Por ejemplo, quita la esperanza a las almas. Si alguien cree que la gracia terminó en el 63, pensará que ya no puede ser salvo. ¿Se da cuenta? Produce elitismo religioso. Algunos creen que solo los que estaban antes de cierta fecha son elegidos. Además, contradice la comisión de Cristo. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo 28:19, id y haced discípulos a todas las naciones. Esta comisión sigue vigente hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Entonces, ¿cuál es la verdadera enseñanza? ¿Cuándo es que va a terminar realmente la misericordia? La misericordia terminará cuando ocurra uno de estos eventos proféticos: el rapto de la iglesia, el cierre de la puerta de gracia y el inicio del juicio de la gran tribulación. Hasta en ese momento. Esto es con apoyo bíblico, o sea, enmarcándonos dentro de las Escrituras. La idea de que la misericordia terminó en 1963 es una idea que no tiene fundamento bíblico sólido. La Biblia muestra que Dios está hoy a través de un ministerio de Efesios 4:11 con la predicación del Evangelio de Jesucristo, del mensaje de Dios, de esa manera obrando. Dios sigue salvando almas, el Espíritu sigue obrando, el Evangelio sigue siendo predicado. Mientras haya un pecador que pueda arrepentirse, la misericordia de Dios puede ser extendida el día de hoy. Eso es claro. Ahora, no nos queda más que decirles a todos ustedes acerca de esta enseñanza que es falsa,
Nosotros lo que nos queda es solo decir: si hoy escuchas la voz de Dios, la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. La misericordia de Dios sigue abierta, Cristo sigue llamando, y todo aquel que venga a Él no será rechazado. Mis hermanos, mis amigos, un gusto que me hayan acompañado en un programa más de Hablemos Claro acerca de las falsas doctrinas que están circulando dentro de la comunidad del mensaje de la hora. Dios les bendiga. Hasta la próxima.